Amén. Así es que estaba yo orando y pensando en tantas religiones que hay, los hinduistas, los budistas, es decir, tantísimas cosas que hay y que todo mundo cree tener la verdad, ¿sí? Así es que, ¿cuál es la verdadera verdad de la verdad? La tiene el hinduista, lo tiene el budista, lo tiene el judaísmo. ¿Quién lo tiene? Lo tienes tú por medio del Espíritu de Dios. Amén. Lo tienes tú porque el Señor lo dijo claramente en el libro de Juan. Vamos aquí a Juan, al libro de Juan. Juan 16, 13, cuesta más trabajo leer. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿sí? Él los guiará, o sea, Él es dentro de ti, te va a guiar. ¿A dónde te va a guiar? A toda verdad. Amén. No dijo Dios, no dijo el Señor Jesucristo, confíen en lo que está escrito. No, confíen en lo que el Espíritu Santo les va a revelar. Siempre se va a apoyar en la palabra de Dios. Amén. Porque Jesucristo es el verbo, es decir, nunca se va a salir el Espíritu de Dios fuera de la que dice la palabra de Dios. O sea que esta palabra que tú tienes aquí, siempre el Espíritu Santo se va a guiar sobre ella para poderte hablar. Amén. El Espíritu dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hará ¿qué? ¿Qué no hará? No hablará. Él no va a hablar por su propia cuenta. Hoy quiero decirles esto, no, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? ¿Y de quién lo va a oír? Del Padre, amén. Amén. Del Padre y del Hijo. Dice, Él habla, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice, magnificando al Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo me va a glorificar porque tomará ¿de qué? De lo mío, de lo que es de Dios. Amén. Amén. Tomará de lo mío y se los hará saber. Amén. Amén. Así es que tú y yo podemos saber que estamos en la verdad, ¿sí? ¿Por qué estamos en la verdad? Porque no es porque yo te lo diga, sino porque el Espíritu que hizo morar en ti te lleva a toda verdad. Amén. 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 Estaba yo estoy leyendo un libro ahí sobre religiones y todo para poder entender a tanta gente, y estaba viendo que este señor Buda estuvo 400 años antes de Cristo, ¿no? Y él dijo que la vida es un sufrimiento, y es cierto, o sea, la vida es un sufrimiento, y que la única manera de acabar con el sufrimiento era cambiar los pensamientos por bien, ¿no? Resulta ser que Buda, en su origen es el hindú, que viene de todo lo que es meditar y cosas así, ¿no? De la meditación. Y entonces él decía que había que tomar el sendero de los buenos pensamientos, de los juicios correctos. Pero ¿cómo vas a poder tomar ese sendero si no tienes a alguien que te pueda cambiar? Porque tú estás luchando contra un mal que está en ti. Recordemos que cuando pecó el hombre, la maldad entró en él. Entonces esa maldad dentro del hombre, ¿sí? Aunque él quiera buscar el sendero, porque ellos están siempre, todas las religiones hablan de buscar el bien, ¿sí? De buscar el bien, pero el único que tiene el bien para guiarnos al bien es nuestro Señor Jesucristo. Él Amén. dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Así es que cuando tú ves esto, tú tienes que siempre verificar, ¿sí? Si Dios lo está diciendo así, ¿sí? El Señor, fíjate, cuando vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 10:1, ¿sí? Vamos a ver una historia de un profeta falso donde Jeremías lo corrige. Vamos a Jeremías 10.
Dice Jeremías, vamos a ver primero lo que nos dice Dios. Dios nos dice a través de Jeremías 10:1, oíd la palabra ¿de quién? De Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha ¿qué? Ha hablado. Amén. O sea que esa palabra, ¿de dónde salió? De la boca de Dios. Amén. De la boca de Dios, y nos las da a través del Espíritu. Oír la palabra de Jehová, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendas el camino de las naciones. No aprendas el budismo, no aprendas el hinduismo, no aprendas tantísima religión. Tú escucha a Dios. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Tú no debes de temer a nadie, ¿sí? Porque Dios es el que ha hablado. Dice en el versículo 2, así dijo Jehová. Amén. Así es que Dios fue el que lo dijo, ¿sí? No te equivoques aprendiendo el camino del mundo, ¿sí? Satanás es muy hábil y te va a querer desviar por muchos caminos y por muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, cuando veo a las personas aquí en América y en parte de Europa que llegan esas corrientes de meditación, cuidado con las meditaciones. Cuidado, empiezan con el principio del yoga y que parece un buen ejercicio y que el otro, pero te lleva a la meditación. Y lo único que tú debes de meditar es en la palabra de Dios. Mira, Salmo 1. Vamos a Salmo 1 para recordar que quién es el que es bienaventurado, ¿sí? Porque es palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Vamos a regresar ahorita. Dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas que no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella ¿qué hace? O sea que meditar es parte de nosotros, es parte de estar pensando algo en nosotros. ¿Cuántos de nosotros siempre tenemos la costumbre de, nunca puedes poner tu mente en blanco? ¿Sí? Hay unos que te dicen, pon tu mente en blanco. Imposible. Trata de no pensar nada. Vas a pensar algo, porque estás ¿qué? Meditando. Y cuando tú estás meditando, estás pensando en algo. Pero Dios te dice que medites en su palabra. Medites en su palabra. En su ley medita de día y de noche. O sea, meditas en todo tiempo, pero meditas esta palabra. Amén. Te vas aprendiendo los versículos y los estás meditando, ¿sí? Mi Dios en quien confiaré, mi Dios en que suple todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor me libra de todo mal, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor me sana, por sus llagas yo soy sanado. Y estás ¿qué? Meditando en la palabra que viene del cielo. Dice el siguiente versículo, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja ¿qué? No cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando a futuro, porque si tú estás meditando en la palabra de Dios, estás hablando algo que va a ser una profecía para ti, ¿me entiendes? Eso es muy importante. Vas a tener una profecía que se va a cumplir en tu vida, ¿sí? Y entonces el Señor, regresando aquí a Jeremías 10:2, dice, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Dice versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad, ¿sí? Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque del leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con un buril. Buril es algo que le da forma. O sea, tomaron una madera y con un formón formaron una imagen, ¿sí?
con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Siguiente versículo, por favor. Derechos están como palmera, ¿no es cierto? Una imagen que se hace, ¿cómo está? Derechita, ¿no? Nunca se enchueca, ¿no? Nunca se enchueca. Y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, ¿no es cierto? ¿No te ha tocado ver que de repente vienen los platillos y todo, y todos van caminando y hay una imagen que la llevan, pero no llega solita? Ahí la llevan todos. Dice, no tengas temor ¿dónde voy? No tengáis temor de ellos. Tercer renglón. Dice, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Ni para hacer bien tienen poder. Ni para hacer bien tienen ¿qué? Poder. Amén. O sea, es el valor que tú le das a las cosas donde te inspiras en otras cosas que no deben de ir. Voy a poner una marca aquí en Jeremías y vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. O si necesito mi atril, hombre. Dice Primera de Corintios 10, 19. Primera de Corintios 10, 19, si me haces favor. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Dice Primera de Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? Dice el apóstol Pablo. Que el ídolo al que adoran es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, y lo pone como pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, relacionando los dos versículos. Número 1, ¿el ídolo es algo? No. El ídolo no es nada. Está derecho como palmera, ¿eh? No camina, lo tienen que llevar. No habla, ¿no? Y la gente lo está idolatrando. Pero realmente, ¿a quién está idolatrando? A los demonios. Entonces quiere decir que tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual que son los demonios. Los demonios son los que se mueven. Entonces, cuando tú quieres escuchar o quieres guiarte bajo caminos que te quieran llevar a la verdad, tienes que buscar la palabra de Dios y pedirle a Dios que te revele la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, porque todo lo demás son los demonios los que te van a llevar a la mentira, ¿entiendes? Y te van a llevar al fracaso, ¿sí? Así es que la idea de Buda de decir lo que tenemos que es pensar el bien y librarnos de esto, no. Yo necesito algo dentro de mí, y Dios lo hizo gracias a que Cristo fue a la cruz. Dios lo hizo dentro de mí, y ¿qué puso en mí? Su espíritu, ¿sí? Y entonces cuando tú lees Primera de Corintios 2, dice 1 Corintios 2, 2:7. ¿Qué
pasa cuando tú meditas en la palabra de Dios? ¿Hablas qué? Hablas sabiduría de Dios. Amén. No tienes el deseo de ser bueno, es decir, hablas sabiduría de Dios porque el Espíritu Santo te la reveló a tu alma y te está cambiando día con día. Mas hablamos la sabiduría de Dios. ¿Con qué fundó la tierra Dios? Con sabiduría. Amén. Con sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. O sea, tú nunca vas a dejar de existir. Eres eterno. Pero te vas a ir o al Hades o te vas con el Señor. Porque el Señor dijo, no estén escuchando a las naciones, porque realmente a los que están adorando son a los demonios. Ustedes tienen que escuchar a Dios. Y luego nos dice, medita en la palabra de Dios, porque va a hacer que todo lo que hagas en la tierra prosperará. ¿Qué es lo que estaba evitando Buda? Buda lo que quería evitarles el sufrimiento de la vida, o sea, un buen deseo. Porque si tú te pones a platicar con un budista, no es que yo creo que yo estoy bien porque estoy tratando de ser mejor hombre cada día a través de mis meditaciones y ser iluminado, pues es una buena idea, pero no vas a poder cambiar sino a través del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Así es que Dios la predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, ninguno de los reyes, ningún el hombre más importante, ni el más sabio, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El siguiente versículo dice, antes bien, esto está profetizado, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido nunca en el corazón de un hombre. Parece que traigo ahorita en la mente a Buda. ¿Subió en la mente de Buda un buen pensamiento? Sí. Sí subió un buen pensamiento en la manera de pensar de él. Dice, hagamos las cosas buenas, y decidió que aislándose y yéndose al bosque, y ahí podía meditar sobre las cosas buenas. Pero Dios nos dice a ti y a mí, esto que yo te estoy dando nunca ha subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos ha cambiado el Señor? Amén. ¿Y por qué te ha cambiado? Por su precioso Espíritu de Dios. Porque dice la palabra de Dios, pero Dios nos las reveló. Amén. Antes el profeta tenía que venir el Espíritu de Dios sobre él y decía, así dijo Jehová. Siempre recordemos, ¿no? Así ves en el Antiguo Testamento y siempre dice, así dijo Jehová, ¿no? O sea que salió de la boca de Dios y viene dada por el Espíritu Santo. Pero hoy tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. ¿Qué escudriña? Las cosas de Dios. Aún las cosas profundas de Dios te las da a conocer a ti y a mí. Amén. Así es que vamos a regresar aquí al libro que estamos leyendo de Jeremías 10:3. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y está hablando ahora de las imágenes, ¿sí? Ahora vamos a Jeremías 28, ¿sí? Y vamos a ver lo que yo les decía. Hombres que hablan profecías o hablan mentira, ¿sí? Jeremías 28, vamos a leer primero del 1 al 4. Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto del quinto mes,
que Hananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Entonces, ¿quién era un profeta? Que venía a hablar de Dios, ¿sí? Y lo estaba haciendo delante de todo el pueblo y todos los sacerdotes. Y dijo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Versículo que sigue: dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y dice: y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Versículo que sigue. Fíjate, vamos a pensar en esto. ¿Qué fue lo que hizo este profeta? ¿Dar una buena profecía? Sí. O sea, le estaba diciendo: ustedes que están esclavizados, les quiero decir que Dios los va a libertar en 2 años y todos van a estar felices. ¿Qué piensas de esto cuando vas a un lugar donde solamente te predican que vas a ser el mejor empresario del mundo y que vas a prosperar y que vas a sacar esto y que vas a hacer el otro? ¿Te pones cómo? Feliz. ¿Mm? Con una esperanza. Te pones bien diciendo: ay, qué bien me profetizó, ¿no? ¿Sí? Pero qué diferente que alguien te profetice y dice: si tú buscas a Dios, todo va a venir por añadidura. Pero si tú agarras y dices: yo te puedo asegurar a ti que tú el día de mañana vas a ser el hombre más bendecido de todos los que están aquí. Ay, qué buena idea. Gracias, hijo. ¿Qué pensarías de eso? Tampoco se gira. Bueno, ahora hay que leerlo así. Y entonces Jeremías dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: así es que, así será. Amén. Eso es lo que más quisiéramos. Amén. Así haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Versículo que sigue: con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron ¿qué? Guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Versículo que sigue: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla, ¿cuándo qué? Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová envió. Jehová envió. O sea que en verdad lo envió. ¿Sí? Y entonces este profeta llega y le dice al pueblo y le dice a los sacerdotes que les va a ir muy bien. Y el otro dice: amén, así sea. Pero el profeta que es verdadero es cuando se cumple la profecía. Amén. Cuando se cumplen las profecías, entonces estás hablando que sí lo habló Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios te dijo que si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera? Amén. Amén. Pero hay una condición, que tú tienes que meditar ¿en qué? En la palabra de Dios.
Y te la pone por escrito el Señor para que tú camines en esa verdad y entonces se cumple en tu vida esa prosperidad que está hablando Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque Dios nos ha transformado? Porque ha llegado algo que cambió nuestro interior. Amén. Amén. Porque nos hace sentir bien. Entonces se está cumpliendo la palabra de Dios. Amén. Se está cumpliendo la palabra de Dios donde dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el Señor dijo: quien tenga sed venga a mí y beba, que yo le daré del agua viva. Amén. Entonces son profecías que se están cumpliendo, ¿sí? Y que podemos ver que se van dando. Siguiente versículo, un poquito antes para... Entonces el profeta Hananías, el anterior, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, ¿sí? O sea, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, porque Jeremías llegó con un yugo a profetizar, o sea, se puso un yugo de madera, ¿sí? Y llegó así, y él venía todo puesto con la madera, y entonces agarró el otro profeta y se lo rompió con un machete, o vete a saber con qué. Después dice: y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová de esta manera: romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Siguió su camino. Ahí te ves. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Jeremías, diciéndole, vamos al siguiente versículo: ve y habla a Hananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a quién. O sea, había una sentencia por la desobediencia a la palabra, había una sentencia sobre el pueblo de Israel. Puse sobre el cuello de todas estas naciones para que les sirvan a Nabucodonosor. O sea, no es cierto que los va a liberar, no es cierto que voy a ir sobre él, eso es una profecía equivocada. Y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Y cuando tú ves el libro de Daniel, las bestias del campo también fueron dadas a Nabucodonosor. Y lo que te puede llamar la atención es esta: ¿por qué Dios castigó a Israel? Por desobediencia. O sea, no es que Dios te quiera castigar, pero sí te puedo decir que si tú no obedeces la palabra de Dios va a haber consecuencias. Y Dios va a aplicar un castigo que va a hacerlo cumplir, porque nada te va a quitar que se cumpla el castigo. Él determinó castigar a Israel y lo castigó 70 años. Amén. No cualquier tiempo, lo castigó 70 años. Y ese castigo, llega un profeta y dice: no va a ser así. No, yo ya dije que va a ser así. Entonces Dios quiere prosperarte a ti y a mí. Dios quiere liberarte a ti y a mí. Dios quiere hacer la obra en tu vida, pero tienes que meditar en la palabra de Dios. Amén. Tienes que crecer en la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es que cuando tú vuelves a ver 1 Corintios 3, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 3. Por aquí vi las botellas de agua. Te puso una enfrente. ¿Ah, sí? 1 Corintios 3. Dice: de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como espirituales. ¿Los corintios eran cristianos? Sí. Sí. ¿Era una iglesia cristiana? Sí. Sí. ¿Habían nacido de nuevo? Sí. Sí. ¿Tenían el Espíritu de Dios en su corazón? Sí. Sí. De manera, hermanos, que yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces,
pero les quiero decir que todavía no son capaces. Versículo 2. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había en esa iglesia? Celos, contiendas, divisiones. No sois carnales y andan como los hombres normales, de los cuales yo les dije, no los sigan, ¿sí? Siguiente versículo, ¿sí? El que después de ese hijo. Dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ellos estaban peleando, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de acá, ¿sí? Regrésale un poquito antes. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dividiendo. El robo de ovejas que se dan todas. O sea, tú llegas a una iglesia y ya no te puedes mover. O te invitan a un congreso, vente a mi iglesia. Deja que te mueva el Espíritu de Dios. Amén. Deja que te mueva el Espíritu de Dios. Si Dios te quiere cambiar de iglesia, que sea Dios. Porque ellos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Son ustedes carnales. Versículo que sigue ahora sí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo les llevé la palabra, pero Apolos les fue a dar discipulado. Es decir, yo les evangelicé, los hice nacer de nuevo, pero Apolos les dio discipulado. No quiere decir que Apolos la regó, ¿no? Apolos regó, ¿no? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Y cómo da el crecimiento? Porque el Espíritu de Dios viene y te da una palabra que va conforme a la palabra de Dios. Fíjate qué conjunción tan qué manera de conjuntar. ¿Quién es la palabra? Dios. Dios. Es Cristo. Esta palabra está aquí. Amén. Entonces, cuando tú le pides a Dios algo, el Espíritu de Dios tiene la palabra correcta para ti. Aquí. Amén. Y te es revelada cuando tú la lees o la escuchas, dices, esto viene para mí. Amén. Y relaciona el verbo con la revelación. Amén. El verbo con la revelación. ¿Sí? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento por medio del Espíritu, ¿quién lo da? Lo da Dios. Amén. Entonces, Dios te da el crecimiento. El siguiente versículo. Así que ni el que planta, ni el que evangeliza, ni el que discipula, ¿sí?, es algo, sino Dios que da a él. Amén. Amén. Lo que te hace crecer, lo que te hace cambiar, no es desear que tengas buenos pensamientos, es el hecho de que tú busques a Dios, ¿sí?, escuches a Dios por medio de instrumentos como era Apolos y como era Pablo, por los cuales tú creces espiritualmente. O sea, creces porque Dios te va hablando a través de su Espíritu. Así es que regresemos aquí a Jeremías y veamos el resultado que le pasó a este profeta. ¿Sí? Vamos a ver en cuál nos quedamos. ¿En cuál estábamos? ¿Jeremías qué? Jeremías 28. ¿En cuál versículo se acuerdan que nos quedamos? 9. 28. Entre 9 y 10. ¿Por qué eso ya lo leyó? Sí, 9, 11. 12, vamos al 12. Y después el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta. Sí, vamos en el 15.
Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, ¿Jehová no te envió? ¿Ahí lo tenemos? Sí, aquí está. Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra. Hananías, vas a morir en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Cuántos podríamos decir que parece? ¿Tú crees que Hananías habló en contra de Dios? Sí. ¿Cuál era la sentencia de Dios? Que tenían que ser entregados a Nabucodonosor. ¿Y el otro qué les fue a decir? Esto es como si te encuentras un hermano que está pecando y tú le dices: no te preocupes, tú eres hijo de Dios y Dios te va a bendecir. O sea, va a haber un resultado. A mí luego me impresiona algunos hermanos que están alabando a Dios, creen en Dios, no se han casado, están en pecado, y entonces quieren que se les profetice que les va a ir muy bien, cuando va a venir un castigo sobre ellos. Amén. Cuando tú no estás dispuesto a cambiar, o sea, tú y yo podemos fallarle a Dios, pero si tú te arrepientes, entonces Dios quita cualquier castigo. Aunque se va a cumplir un castigo, después te va a bendecir. Pero no puede ser que haya hermanos que están en pecado y que quieran recibir de Dios solamente bendiciones. ¿Me entiendes eso? O sea, de repente ves hermanos que dices: oye, estás con tal mujer y no te has casado, y ya la traes a la iglesia, y luego, ¿qué pasó con aquella mujer? No, ya no me llevé bien con ella, ahora ya traigo otra. ¿Que estás en pecado? Entonces, ¿cómo quieres que si alguien te dice: hermano, Dios te dice que Dios te va a prosperar grandemente, y el otro cómo se pone? Feliz. Eso fue lo que hizo Hananías. Ahora, ¿cómo le fue al profeta? Murió. El profeta murió por profetizar cosas que no son de Dios. Amén. Así es que dice el libro de Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Amén. 40, 12. El 13, perdón. Dice: ¿quién enseñó? ¿A quién? ¿O le aconsejó? Enseñándole. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Dios. ¿Sí? Dice, versículo 14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le demostró la senda de la prudencia?
¿Quién fue? ¿Quién le dio consejo al Espíritu de Dios? Dios. Ahora, ¿qué es el Dios que tú y yo tenemos? ¿Sí? Mira. Versículo 12. Ve lo que dice el Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Amén. ¿En qué Dios confiamos? Todopoderoso. Ahora, ¿no es un Dios que te ha enseñado desde cómo se creó las cosas? ¿Cómo empieza Génesis? Génesis 1:1. ¿Qué hizo Dios? En el principio Dios, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Y te enseña a caminar en fe. Vamos a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después vamos al versículo 1:3. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. ¿Por qué se hizo la luz? Porque Dios lo dijo. Ahora, Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Y lo que tú digas te será hecho. Amén. Fíjate, en Génesis, varios versículos que hablan de lo mismo. Vamos aquí a versículo 6. 1:6. Luego, o sea, después de lo que dijo, hágase la luz, luego después dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Y por qué se hizo? Porque lo dijo Dios. Amén. ¿Qué te está enseñando el Señor? A que lo que tú confieses, creyendo, te será hecho. Marcos 11. Ya sé que lo hemos leído muchas veces, pero nos dice la palabra de Dios. Dice: empezamos en Marcos 11:12. Vamos a leerlo rápido. 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor Jesús tuvo ¿qué? ¿Te parece importante que Dios nos haga notar que tuvo hambre? Sí. ¿Por qué? Porque era hombre. Estaba diciendo, yo soy hombre. Estoy seguro que al rato ya tienes hambre. Porque eres ¿qué? Hombre. Y el Señor, al tener hambre, vio de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Qué tenía la higuera? Hojas. Y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué encontró? Nada, sino hojas. Pero luego nos aclara el Señor, ¿por qué no tenía higos esa higuera? Porque no era tiempo de higos. Yo creo que el Señor sabía que no era tiempo de higos, ¿no? Versículo que sigue. Entonces Jesús,
¿qué hizo? Le dijo a la higuera: nunca jamás en la vida coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y yo creo que los discípulos han de haber dicho: ¿y ahora qué, Señor? Si no es tiempo de higos. ¿Sabes? Le hablaste a una planta. Nada va a pasar. Estabas muy enojado. Yo creo que el hambre te estaba ganando, Señor. Estabas tan desesperado. ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿No? Y entonces vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían. Así es que se va todo el día el Señor. Y vámonos al versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había ¿qué? Desde las raíces. Estaba totalmente, no solamente tenía hojas secas, en un día, porque él salió en la mañana, la maldijo y tenía hojas, y en un día se secó completamente. No dice: mira, Señor, ya se empezó a secar. No, se secó ¿cómo? Desde la raíz. Y dice el siguiente versículo: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. ¿Qué poder tienes, Señor? Wow, tienes poder para que con una palabra seques una planta. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿tener fe en quién? En Dios. ¿Y en dónde conoces a Dios? Porque esta palabra es Jesús, es el Verbo. Amén. Jesús es el Verbo. Amén. Tengan fe en Dios. Y después les dijo en el siguiente versículo: porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no que... Cuando maldijo la higuera, ¿dudó Jesús? Y estaba secando una planta. O sea que cuando tú le hablas algo creyendo, se va a cumplir. Ahora compara, ¿qué es un ídolo? Nada. Pero dice el apóstol Pablo: pero que lo que sacrifican los gentiles a los demonios, se lo sacrifica. Porque le están dando vida ¿a qué? Al ídolo. Pero dice desde Jeremías: el ídolo no es nada, pero le estás dando tú un valor, y lo que digas creyendo, se lo estás pidiendo a los demonios. De cierto digo que cualquiera que dijera: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que ¿qué? Creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la higuera? Nunca jamás dé fruto. Por tanto, os digo que todo lo que pidas, ¿qué? Cree con todo tu corazón y lo vas a recibir. Y esto va a venir. Amén.
¿Qué nos enseña el Señor? Que confiemos en su palabra. Amén. Que declaremos la palabra. Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anda en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que le dice Dios, no te estés confiando de las naciones, porque ellos solamente llevan ídolos que parecen palmeras y están pidiéndole, no quiero que andes en esto, confía en lo que yo te he dado, para que tú seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Medita en la palabra de Dios para que tú puedas cambiar, porque si tú meditas en ella, mi espíritu te va a dar revelación y tú vas a crecer espiritualmente. Amén. De esa manera Dios te está cambiando a ti y a mí. Nos va cambiando por medio de la palabra de Dios. Tú no puedes confiar en ningún hombre. Solamente confía, ¿sí? Confía en Dios, ¿sí? Todos adoran falsos dioses. Vamos a Isaías 40 y con esto ya estamos por terminar. Isaías, creo que ya habíamos ido, ¿verdad? Sí. 40, 18. Dice Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le vas a componer? Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro y la funde en cadenas de plata. Después sigue. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no sé qué, no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Te preguntaría, ¿Dios te ha enseñado cómo se fundó la tierra? ¿Dios te ha enseñado cómo es tu caminar aquí en la tierra? Dios nos ha mostrado todo su plan y su propósito y nos ha revelado cosas maravillosas de habernos dado su Espíritu Santo. Y que tú estés en la verdad. Tú te puedes encontrar en el camino gentes de todo tipo de religiones, pero tú sí puedes decir, yo tengo la verdad, porque la verdad me la da el Espíritu de Dios que mora en mí. Amén. Si es que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer más a Dios por medio de su palabra. Y aquí está la meta. Vamos a Efesios 4. ¿Dios te enseña fe? Amén. ¿Sí? Dice Efesios 4:11, y el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quién? Pero si ya son santos, ¿qué les perfeccionas? Eres santo en el Espíritu. Amén. Para perfeccionar a las otras para la obra del ministerio. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Cuál es la obra del ministerio?
ganar almas y discipularlas. Ganar almas y discipularlas. ¿Qué te parecen las noticias de este país ahorita? Para mí va de mal en peor. Pero ¿qué debemos de prepararnos nosotros? Ganar almas y discipularlas. Y mientras tú sigas creciendo en la palabra, sigas evangelizando, sigas discipulando a otros, a ti nada te faltará. Nada te faltará, porque estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Nada te faltará, estarás guardado por Dios, nadie podrá quitar tu vida. Amén. Que te hablen de que está lleno de malos y eso no me importa, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y si hago la voluntad de Dios, Dios me va a bendecir, Dios me va a guardar de todo mal. Amén. Porque estás en la voluntad de Dios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú y yo tenemos que trabajar ahí para la edificación ¿de cuál cuerpo? Del de Cristo. Versículo que sigue: hasta que todos lleguemos a la unidad de la ¿qué? De la fe. ¿Por qué enseñó el Señor lo de la higuera? ¿Para enseñarles qué? Fe. ¿Por qué dice Génesis 1? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo ¿qué? La luz. ¿Qué estaba enseñando Dios? ¿Qué te está enseñando a ti y a mí? Fe. A caminar como Él es. Él dijo, hágase la luz, y se hizo. El Señor Jesucristo maldijo la higuera y la higuera se secó. Él sabía que no era tiempo de higos. Él sabía que no era posible que esa higuera tuviera ahí algo para comer. Lo que Jesús quería hacer era enseñarles a los discípulos que deben de caminar igual. Por eso dijo, tengan fe en Dios. ¿Y dónde está Dios? En su palabra. Porque Jesús es Dios. Y el verbo se hizo carne. Él es el verbo. Y entonces dice, créanle a Dios aquí. Tengan confianza en esto, porque después dice, cualquiera que le dijera a esta montaña, quítate y échate en el mar, dices, entonces cualquier persona que de allá afuera le diga a una montaña, quítate y échate en el mar, y creyera en su corazón, lo que diga le será hecho. No, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Mira, regresa nada más para terminar este versículo. Vamos bueno, déjame. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué? Del conocimiento de la palabra. Amén. Porque Jesús es Dios, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y por qué tengo que aprender del Hijo de Dios? Porque Él es el verbo. Al Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto. Hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Tenemos una meta por llegar. Tenemos un plan. Tenemos un propósito. Regresa así a Marcos 11. ¿Qué era Marcos? ¿Qué? 11:22. 11:22, si no me equivoco. 23. Tener fe en Dios. ¿Tener fe en quién? En Dios. ¿Y dónde encuentro a Dios? En la palabra. Amén. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que le dijera este monte, pero confiado en qué? En la palabra de Dios. Podríamos pensar, ¿Buda le podía hablar al monte? ¿Y se quitaría el monte? No. Pero si tú lo dices conforme a la voluntad de Dios, eso se va a cumplir. Sí, amén. Porque lo dices en qué base?
bajo la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién tiene la verdad? Tú puedes decir, yo la tengo. ¿Y por qué crees que tienes la verdad? Porque el Espíritu de Dios te la reveló. Y Dios la predestinó para tu gloria. Amén. Así es que mientras más medites en la palabra de Dios, estás hablando sabiduría de Dios. Amén. Y si hablas sabiduría de Dios, las cosas pueden cambiar. ¿Cuál es el ministerio que tenemos en esta iglesia o que tenemos que arrancar fuertemente? Evangelismo y discipular. Yo creo que Dios no nos dio este lugar para estar vacíos. Yo creo que Dios nos dio este lugar para que muchas almas sean salvas. Amén. Les decía yo la manera en que Dios la consiguió a un superprecio que no nos podíamos negar en rentarla. Mis hermanos, Dios nos ha preparado para la obra del ministerio. Amén. Amén. Así es que todo aquel que quiera colaborar en este plan, de veras acérquese a nosotros y hagamos el plan. Amén. Organicemos esas películas de los sábados, que es la idea que Dios me ha puesto ahorita, los sábados, y al final la vamos a dar el mensaje para que mucha gente sea salva. Amén. La gente está sufriendo, mis hermanos. El mismo Buda decía, el sufrimiento de la vida solamente se puede quitar con buenos pensamientos. No, el único que te puede quitar del sufrimiento es Cristo. Aleluya. Amén. El único que te puede, mientras Satanás está gobernando a todo mundo. Satanás tiene el control de todo. Necesitamos predicar este evangelio, necesitamos orar, necesitamos predicarlo y ser valientes y esforzarnos. Ya llegaste a Cristo, gloria a Dios por eso. Sigue creciendo para que tu vida cada día sea mejor. Amén. Amén. Para que se cumpla la profecía en ti. Porque son profecías los que dice aquí: si tú meditas en la palabra de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hagas va a prosperar. Amén. 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 Este lugar nos lo dio Dios para eso. Así es que le vamos a terminar poniendo su aire acondicionado y todo lo que necesite para que estemos muy a gusto aquí, pero estemos creciendo, ¿sí? Y trayendo almas para la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a exaltar su bendito nombre. Vamos a decirle: Señor, ¿cuántos pueden decirle a Dios hoy: heme aquí? ¿Cuántos quieren decirle a Dios: heme aquí? Yo quiero, Señor, servirte. ¿Cuántos quieren comprometer su vida delante de Dios? Y si está en tu corazón, cierra ahí tus ojos. Si tú buscas primero el reino, si tú buscas el reino, nada te va a faltar. Ya no te dejes llevar por el mundo. El mundo está lleno de afanes. Pero cierra ahí tus ojos. Y yo sí voy a hacer esa oración. Señor, me consagro ante ti. Heme aquí, Señor, para que los años que me tengas con vida en esta tierra, Señor, solo te sirva. Solo te sirva a ti, Señor. Señor, yo sé que tú deseas que todos los hombres sean salvos, porque de tal manera los amas que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si de algo te sirvo, Señor, úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra. ¿Quién irá? Yo iré, Señor. Guía a mi esposa y a mí, Señor, a tus planes y propósitos divinos, Señor. Por más que oramos de que se mejoren miles de cristianos,
que tú acabes con la maldad de este país, Señor. Pero yo lo que veo, Padre, es que tú quieres que lleguen a tus pies, Señor. No es que no escuches, Señor, es que tú tienes un propósito para este país. Pero mientras te busquemos nosotros, el país se puede estar cayendo, Señor, pero nosotros estamos suplidos por ti, sanados, protegidos, y nada nos faltará. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que se haga tu voluntad en todas las cosas. En el nombre precioso, en el nombre hermoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.